Bueno, bienvenidos, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Para mí, para el Instituto Cervantes, para las dos Maribeles y para todo el equipo del Instituto Cervantes es una alegría haber conseguido algo que llevamos meses añorando, preparando, intentando convencer al hermano, a la familia. En un principio el propio autor no acababa de verlo venir desde Madrid hasta Tánger, pero bueno, se trataba de rendir homenaje a la obra de un gran escritor español, nacido en Tánger en 1940, donde pasó su infancia, su adolescencia, su primera juventud, hasta que su familia se fue a Madrid en 1958, casi con la mayoría de edad del autor. ¿Ya eran 21 años? No, eran 21 años entonces. Ah, bueno, que entonces la mayoría de edad eran 21 años. O sea, bueno, todavía... estuvo a punto de irse con la mayoría de edad de ahora, pero no, era entonces. En cualquier caso, es un autor, quizá, no sé, bueno, no voy a hablar de él porque tenemos a Rocío Rojas Marcos y a Ignacio Echeverría para que lo hagan. Antes de ocupar el estrado y presentar la obra y la figura de Ramón Buenaventura, porque de él estoy hablando, quiero darle las gracias a Ramón. Ramón, muchas gracias por haber venido. Angélica, su esposa, muchísimas gracias porque seguramente tú has animado a convencerlo. Y muchas gracias, Íñigo, por toda tu ayuda y nada, gracias a todos por estar aquí. Antes de ocupar el estrado he querido que él se siente aquí porque desde aquí, desde la mesa, no vería este saludo que manda Miguel Marañón Ripoll, que actualmente es el director de comunicación digital, no, de cultura digital en el Instituto Cervantes, que fue uno de los creadores del Centro Virtual Cervantes, trabajó en el Trujamán y en el Atril del Traductor, donde también vosotros, una de las facetas, digamos, más fértil y más constante en el trabajo de Ramón Buenaventura es el de traductor. Ahora le preguntaba cuántos libros ha traducido, calcula que en torno a 70, yo creo que más, 80, ahora me corrige, ha traducido 80 libros del francés, del inglés, del alemán, yo creo que el alemán con la ayuda de Angélica, ¿no? El alemán lo tradujo Angélica. Exacto, y tú le dabas... Yo traduje el español de Angélica a... Exacto, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, digamos que su carrera literaria se mueve, es decir, él comienza como poeta, publicando libros magníficos en la editorial Hiperión, pasa después a ser narrador, ensayista, traductor y sobre todo autor de una literatura un tanto, ¿cómo diría?, como casi fuera de los límites de los géneros y de las clasificaciones, ¿no? Bueno, Miguel Marañón, que fue colega suyo, nos ha mandado a última hora este vídeo que no hemos podido ni ver. Yo espero que hable bien de ti, porque si habla mal yo lo voy a poner igual. Vamos a ver qué dice. Entonces, vamos a ver qué dice Miguel Marañón. Buenas tardes. Quería agradecer en primer lugar a la organización de este acto y al Instituto Cervantes de Tánger por esta invitación a participar, aunque sea de modo telemático, en este homenaje a nuestro querido Ramón Buenaventura. Ramón, que es por supuesto un gran poeta, un estupendo novelista, un antologador también de poesía excelente y como editor, con una larguísima experiencia, es una persona admirable en todas esas cualidades profesionales y artísticas. Ha traducido a varios de mis autores predilectos, a Gambo, a Jonathan Franzen, a Philip Roth, cuya obra Nuestra Pandilla, Our Gang, era una obra realmente que a mí me interesó muchísimo por su carácter de sátira menipea. Es un grandísimo también divulgador de Internet. Yo en mis años mozos aprendí muchísimo de los artículos que escribía sobre este entonces nuevo fenómeno de Internet.
y que tanto nos iluminó a unos cuantos de los que empezamos en aquellos años a movernos por estos océanos ahora tan inabarcables, ¿no? Pero entonces pues todavía más o menos asequibles, ¿no? Para nuestras curiosidades y nuestros intereses. Y por supuesto pues nuestra larga colaboración en el Centro Virtual Cervantes a través de las diferentes secciones, también a través de la Triple Traductor, donde ha ejercido como profesor durante numerosos años, y por supuesto pues la amistad común con nuestra querida y añorada Maripepa Palomero, una grandísima traductora y una enorme profesional a la que todos queríamos mucho, y que, bueno, me habría encantado poder estar aquí para felicitar a Ramón en este día tan magnífico en Tánger, que por desgracia no puedo compartir en presencia, pero que me complace muchísimo poder hacer esta participación. Ramón, felicidades, un saludo a todos y abrazos fuertes. Muy bien, Miguel, se ha portado, ¿eh? Bien, muy bien. Nada, gracias Miguel por la colaboración. No ha podido venir por causas de fuerza mayor, y las causas de fuerza mayor es que creo que está tocando la batería en estos momentos, ¿no? O mañana, hoy ensayaba. Bueno, pues nada, invito a Ramón a subir al estrado, acompañado de Rocío Rojas Marcos e Ignacio Echeverría. Ramón, vente para acá. Esos son mis papeles. Sí. Exacto. Tú aquí, Rocío, y oye, Ignacio. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos. Dispuestos a recibir, a festejar y a homenajear a Ramón Buenaventura. Y para ello tenemos con nosotros a Rocío Rojas Marcos, aquí a mi derecha. Rocío, yo creo, para quien no la conozca, os diré brevemente que es profesora de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Sevilla, que es autora de algunos de los libros fundamentales de la ya nutridísima literatura sobre Tánger. Yo recomendaría Tánger, Segunda Patria, Tánger, la ciudad internacional. Ha escrito una biografía sobre Mohamed Chukri, es ensayista, es poeta, y me gustaría que en el año 26 la tuviéramos aquí también en su condición de poeta. Está a punto de salir su último libro, y es una lectora, experta, amante de la literatura de Ramón Buenaventura, y para eso ha venido. Rocío, bienvenida y muchas gracias por venir desde Sevilla y atravesar el estrecho esta mañana. Sí, creo que eso es el mayor de los méritos de hoy, de estar aquí, ha sido atravesar el estrecho esta mañana en barco. Sí, bueno, ha sido el único que ha salido en todo el día, además, a las 9 de la mañana, y bueno, estamos aquí de milagro. Bueno, yo quiero empezar lo primero diciendo la inmensísima alegría que es para mí que hayáis organizado este merecidísimo homenaje. Era algo que estaba pendiente, que estaba muy pendiente, por mucho que Ramón haga gestos diciendo que bueno, que no, pero él sabe que sí, y todos los que estamos aquí, si no estaríamos aquí, sabemos que efectivamente lo es. Así que muchísimas gracias a todas las que habéis estado implicadas, Maribel y Juan Vicente y todos los miembros del Cervantes, porque efectivamente esto faltaba en todos los actos últimos de Tánger, sobre literatura tangerina, porque como tú bien dices, yo hace muchos años, el otro día revisaba cuando empecé yo a trabajar sobre la obra de Ramón, y hace ya más de 20 años que empecé yo a leer y a trabajar sobre la obra de Ramón. Por tanto, estar aquí hoy para mí es, bueno, pues uno de las grandes alegrías que me puede dar mi trabajo y mi dedicación a Tánger. Yo he escrito unas páginas que quiero leer, porque sé que si empiezo a hablar me voy a ir por las ramas, y el cuarto de hora que tengo se va a convertir en 3 horas.
Y me pensé mucho qué hacer, porque esto era difícil al final, venir aquí a decir qué sobre un autor al que he leído tanto, un autor al que admiro tanto y una persona a la que aprecio, porque desde el principio me ayudó siempre con muchísima generosidad. Y he optado por una cosa intermedia, para tampoco que no sea una lectura demasiado farragosa. Voy a leer entonces. Podría empezar diciendo que Ramón Buenaventura Sánchez Paños nació en Tánger el 25 de junio de 1940, que es un escritor, poeta, novelista y traductor literario. Premio Nacional a la obra de un traductor en 2016, tal como dice su página de Wikipedia. Y esa información no nos dejaría ver del todo qué se esconde detrás, quién es ese Ramón Buenaventura. En cambio, si elijo leer unos versos suyos y digo, nací en una ciudad que ya no existe, en un país que entonces no existía, de su poema Cantata Soleá, entonces sí, entonces ya sabemos de qué Ramón estamos hablando, porque lo encontramos volcado en esos versos, identificado en cada una de esas palabras que dan forma a la doble afirmación de la inexistencia sobre la que va a girar toda su producción literaria. Una producción de un escritor indisolublemente ligado a su ciudad natal. En esos versos han quedado marcados el tiempo y el espacio desde el que él los ha escrito, desde el que ha escrito toda su obra. Podría también haber compuesto este texto que ahora estoy leyendo utilizando solo frases, versos o fragmentos suyos. Y así os habría tenido aquí horas escuchándome leer cómo se ha creado, recreado, soñado y pisoteado esta ciudad. Una ciudad venerada, una ciudad traidora, una ciudad llorada de la que tuvo que marcharse por la fuerza y que tanto le ha dolido todos estos años. Diría cosas como: vivimos para ir olvidando tranquilamente la vida. Mirar no es vivir, se le parece tanto. Nosotros no éramos españoles, sino tangerinos. Nosotros, maestros del rock and roll. ¿Qué éramos nosotros, sino señoritos del Tánger de nuestra adolescencia? No sé si habrá mayor tragedia que esta de asistir al entierro de la propia memoria. O gritaría, porque está todo en mayúsculas: todo es mentira. Mi vida entera es mentira y además no la recuerdo. Como decía, puedo seguir así y acabaríamos teniendo una imagen de esa simbiosis inquebrantable que forman el autor y su obra, Ramón y Tánger, la obra y Tánger, y así hasta llegar al par que forman el autor y Ramón, porque en este juego de contrastes de su obra, de espejos en los que vamos a ir moviéndonos a través de sus páginas, pisaremos terrenos pantanosos en los que se quiebra la frontera entre la realidad y la ficción, y Ramón se convierte en intruso de sus páginas, en narrador intradiegético, en un narrador testigo, que va mucho más allá para hacerse visible en cada una de las palabras escritas, y así entonces puede afirmar con toda seguridad eso de mi vida entera es mentira y además no la recuerdo, escrito con mayúscula, porque su vida entera está en esas cientos de páginas que todo es literatura. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos creemos al autor? ¿Nos creemos al RB de alguna de sus novelas? ¿O a León Aulaga? ¿Quién de todos miente? ¿Quién de todos dice la verdad? Aunque yo creo que la pregunta más acertada en este momento es: ¿realmente importa? ¿Importa saber si es verdad o mentira lo que estamos leyendo? Yo respondo a la pregunta y digo que no importa, porque lo que de verdad importa hoy es estar aquí celebrando a Ramón Buenaventura, celebrando sus poemas, sus novelas, cada una de sus entradas en blog o de Facebook, cada una de sus traducciones, todo eso que lo ha convertido en el Ramón Buenaventura al que admiramos. No podemos adentrarnos en la obra de Ramón sin comprender la importancia que tuvieron los diferentes avatares del destino que fueron marcando su vida. Una vida que en algún momento de exaltación adolescente pudo pensar que sería tangerina y que terminó siendo literariamente tangerina. Así que hoy nosotros lo que podemos es dar las gracias por esa trampa del destino que le supuso tanto desarraigo hasta que logró domesticarlo a fuerza de palabras. Como apuntaba antes, volviendo a Wikipedia, que al meter su nombre es la primera primer enlace que nos sale, sabemos que Ramón Buenaventura nació, como decía, en el Tánger Internacional el 25 de junio de 1940. Eso es 10 días después de que los nazis entraran en París, 10 días después de aquel inolvidable "los alemanes iban de gris y tú ibas vestida de azul", que Rick le dijo a Ilsa en algún bar de estas calles, si queremos pensar que esto era Casablanca, ¿verdad?
y también 10 días después de que la Mejalla Jalifiana entrase por esta ciudad para cambiar las reglas del juego, de un juego demasiado goloso. Podéis ver cómo eran esas calles, si queréis, por supuesto. Esas calles las podéis ver si consultáis el diario España de esas fechas, porque la cobertura de los acontecimientos, como podéis imaginaros, fue máxima. Pero volviendo a la historia de su vida, y como antes apuntaba Juan Vicente, él estuvo aquí hasta 1958, cuando tuvo que mudarse a la península para comenzar los estudios universitarios. Ese verano supuso un cambio drástico en su vida. Hay poemas y párrafos de sus novelas que nos sitúan en el caluroso verano tangerino de 1958, en una ciudad que ya no era internacional desde hacía 2 años, pero que seguía viviendo de esa ficción a la que todos sus ciudadanos se aferraban mientras la cruda realidad se iba imponiendo. Así lo leemos en un fragmento suyo del año que viene en Tánger, cuando dice: «Recuerdo que yo iba llorando, carretera arriba, retorciéndole el gas a la moto, de regreso hacia Tánger poniéndose el sol. Me había despedido de mí mismo». Palabras cargadas de dolor y desconcierto por la incertidumbre de la nueva vida que le esperaba al otro lado del estrecho. Un país que le era ajeno, en el que no se podía vestir en pantalones vaqueros, camiseta y esclava de plata en la muñeca. Un lugar desconocido al que le costó adaptarse debido a la vida provinciana y reprimida que se encontró al llegar. En la época de la transformación hacia la edad adulta, cuando la educación sentimental se convierte en un elemento de singular importancia, el escritor debe enfrentarse al abismo, y en esa caída libre estaría la literatura para amortiguar el descenso. Me quedaría sin tiempo si me detuviera en cada uno de sus libros publicados, y si bien la poesía fue durante los primeros años el género elegido para expresar esos sentimientos desbordados de desarraigo y desubicación, poemarios como Cantata Soleá, Los papeles del tiempo, El abuelo de las hormigas o Eres, con el que se alzó con el premio Miguel Labordeta de poesía, también podía hablar de su novela casi inencontrable ahora mismo, ejemplo de La dueña tornadiza, que ha salido la portada por ahí, o la importantísima antología poética Las diosas blancas, que en su momento fue fundamental para recopilar toda esa poesía femenina que se estaba escribiendo en España. Pero voy a centrarme en su cuarteto tangerino, en las 4 novelas que dedicó a Tánger, porque Tánger nunca tuvo nada que envidiarle a Alejandría. De hecho, tiene, como digo, hasta su propio cuarteto. El año que viene en Tánger fue la primera, publicada en 1998, premio Ramón Gómez de la Serna, Villa de Madrid, a la mejor novela publicada en lengua española ese año. Es una novela insólita desde todos los puntos de vista. Un libro tan rompedor y sorprendente que me contengo las ganas de contaros nada sobre él, porque si alguno no lo ha leído, ahí os dejo la sorpresa de adentraros y perderos por sus páginas. Pero más allá de esa osadía narrativa, esta novela sienta las bases de su ejercicio consciente de memoria, pues como un Proust tangerino, convertirá sus recuerdos, todos en materia literaria de todas sus páginas. Páginas en las que encontramos una realidad contada en primera persona, cargada de matices de subjetividad insalvables, pero de donde podemos ir entresacando imágenes de una fuerza metafórica muy necesaria para comprender ese exilio que vivió y que ya solo existe a través de sus palabras o de las de León Aulaga, porque eso da igual. Tras ella, Corazón antiguo, del año 2000, continúa en esa labor de reconstrucción del pasado. Ahora cambia el narrador y a través de Pablo Huarte miramos la misma ciudad desde otro punto de vista, o eso nos hace creer, pues en esa novela continuará la reflexión sobre el tiempo pasado, continuará la obsesión por mantener la memoria viva, por no dejar que se olviden días antiguos, y para ello recurre siempre a la utilización de la palabra. Así leemos, por ejemplo, la novela, porque las palabras se ahilan solas en su escenográfica sumisión a la fila india. En 2005 publicó la tercera entrega de este cuarteto, titulada El último negro, también llamada Biografía casi autorizada de Sidi Rodrigo Díaz de Chancal, capitán de Industria Natural de Tánger, premiada con el 6º Premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones. Ya con ese subtítulo larguísimo que acabo de leer, encontramos la palabra clave de nuevo, Tánger. Esta ciudad vuelve a ser el eje en torno al que va a girar el lazo emocional y vital del protagonista, Sidi Rodrigo Díaz de Chancal. Ramón vuelve a proponernos una mirada externa para hacernos ver otras esquinas de estas mismas calles. Y por último, en 2013, cuando ya había afirmado que no iba a volver a escribir, y eso me lo dijo a mí personalmente, Eso lo ha dicho todo el mundo. A mucha gente, por eso se lo has dicho muchísimas veces, yo lo tengo por escrito incluso, resultó que sí, que en 2013 apareció
Nuti. No working title yet, todavía sin título de trabajo y con el subtítulo que sigue, pero trata de cómo se ordena la vida, es decir, del desorden bellísimo, de la memoria y el presente, de Tánger la mágica, Tánger al-Sehre, de Tánger la vieja, Tánger al-Kadima, del largo y a veces gozoso destierro madrileño, de la terrible Hispania, de tú, de nosotros, de yo, de la santidad del sexo. Y creo que no necesito añadir ni una sola palabra, pues ya está todo en ese subtítulo interminable como una declaración de intenciones, como el desenlace final del ajuste de cuentas que Ramón tenía que hacer con su pasado. Había que recrear esa Tánger Kadima, Tánger antigua, para poder andar virtualmente por sus calles, reconocer carteles, cruzarse con personas fallecidas, oler la sal del mar sostenido en el aire. Todo eso hacía falta convertirlo en real o en ficción, o no importa, porque como vengo diciendo desde hace un rato, eso hoy da igual, porque hoy aquí hemos venido a celebrar a Ramón como avatar o sin él. Han pasado muchos años desde esos primeros versos fechados en 1958, pero Tánger ha venido pesando lo mismo desde entonces en la obra y la vida de este adolescente que hoy nos mira desde la fotografía del cartel hasta el Ramón que mira desde detrás de sus gafas hoy aquí en esta sala. Ramón, gracias por empeñarte en no olvidar, gracias por el esfuerzo de ponerle palabras a esa vida tan singular que tuviste la fortuna de vivir y gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Rocío, por tu intervención. Luego le cedo la palabra ahora mismo a Ignacio Echeverría. Ignacio es filólogo, crítico y editor. Como editor ha trabajado para Mondadori, Tusquets, el Círculo de Lectores. Durante años ha trabajado también en Babelia, para El País, en el Cultural del Mundo, y creo que ahora está preparando una edición de las poesías completas de Ramón Buenaventura. Ignacio. Gracias. Buenas tardes. Estoy aquí en calidad de intruso o polizonte. Nadie me ha llamado aquí, me he presentado y a última hora me han hecho un sitio en esta mesa, lo cual me pone muy contento porque he venido aquí con el único pretexto de celebrar a Ramón. Les hablo en representación de todos ustedes porque me considero un groupie de Ramón Buenaventura. No soy ni experto, ni siquiera un gran conocedor de su obra, sino solo un groupie de su talante, de todo lo que he leído de él, que queda lejos de ser todo lo que él ha escrito, y por una simpatía natural no solo a su persona, sino también a su obra. Una obra que me hacía ilusión, o sea, que yo siempre he identificado como es inevitable, con la ciudad de Tánger, y por eso cuando me enteré de este homenaje me apresuré a venir porque me hacía ilusión ver a Ramón Buenaventura en su escenario natural. Ramón se ha complicado mucho la vida con Tánger. Ha hecho mucha causa sobre si él es tangerino o no es tangerino, si Tánger existe o no existe, si Tánger es una ciudad del recuerdo o no lo es. Por supuesto es una ciudad del recuerdo, es un paraíso de la infancia. Y yo creo que la adicción que tenemos a Tánger, quienes hemos leído a Ramón, es en el fondo una adicción que tenemos a nuestra propia infancia. Es decir, Tánger es una figura del paraíso de la infancia, del paraíso perdido que todos llevamos dentro. Yo vivo en una ciudad como Barcelona, que ha acabado siendo una ciudad internacional como Tánger, frente a toda la... ¿no? Es decir, al final siempre te viene a buscar Tánger, pero yo creo que, digamos, con independencia de la relación tan compleja que tiene Ramón con Tánger, Tánger constituye, y eso es en su obra y para todos nosotros, repito, una metáfora del paraíso perdido. Que se haya perdido Tánger como ciudad propia es casi indistinto. Pero bueno, yo quiero contar solo muy brevemente mi relación con la obra de Ramón, que es muy tardía. Yo lo descubrí con un enorme deslumbramiento con ocasión de tener que reseñar su novela El año que viene en Tánger, con la que me quedé anonadado y de la que tuve ocasión de hacer una reseña muy celebratoria
en la que decía que era una novela que, digamos, que fundaba toda una literatura que ahí se ha quedado. Porque Ramón, y esto lo puedo decir porque durante muchos años fui un seguidor atento de la narrativa española, Ramón es una figura completamente insólita en nuestra literatura. Ya se ha dicho, es un novelista completamente inusual, un poeta inusual, una figura literaria completamente inusual. En este sentido, yo creo que el ser tangerino, lo determinante del ser tangerino, de la infancia de Ramón, es que se educó con coordenadas completamente extrañas a las que fueron comunes a toda su generación, y por lo tanto hizo una literatura libérrima, tanto más libre cuanto que no solo era una especie de apátrida de la literatura española, sino que además venía de un mundo, el mundo de su pasado profesional, completamente extraño a la literatura. Entonces es una especie como de él mismo, un polizonte en el mundo literario, en el que se inventa o sencillamente utiliza formas literarias con absoluta libertad, absoluta frescura, e introducen en la narrativa y en la poesía española unas notas que, por desgracia, han tenido poquísima continuidad, porque para tener esa continuidad hay que tener el talante que tiene tan peculiar Ramón, ¿no? Y entonces yo diría que esa mezcla de sensualidad, de cachondeo, de vitalidad, de amor por las mujeres, de amor por la vida, esa especie de frescura en el doble sentido de algo novedoso, pero también de frescura en el sentido de desenfado, toda esa nota tan peculiar que tiene Ramón, y sobre todo ese cruce de referencias y de fuentes y de influencias, es algo completamente insólito, y ojalá hubiera tenido o tenga más continuidad en nuestra literatura, que peca casi siempre de lo contrario. Me parece estupendo que se celebre un homenaje en un Instituto Cervantes, que es una institución dedicada a la lengua. Yo creo que Ramón, además de todo, como poeta y como literato en general, es un creador de lengua extraordinario. Tiene una condición políglota que hace que su castellano sea completamente fuera de registro. Yo creo que si en un país razonable, si la academia tuviera principios de reclutaje verosímiles, Ramón tendría que haber estado, por seguro que él se hubiera negado, pero tendría que haber estado en la Academia Española, porque es precisamente el tipo de escritor que aportaría un montón de connotaciones lingüísticas y de aportaciones lingüísticas, que es de lo que tendría que hacer un escritor cuando se incorpora a la Academia. Por lo demás, ya he dicho, mi única razón de estar aquí es anunciar, como ya se ha dicho, que en principio tenemos el plan, un amigo loco y yo, de impulsar y de editar en la editorial Ultramarinos la poesía completa de Ramón. Esta iniciativa surge de una conversación con Ramón en la que él me dijo que le haría ilusión, antes de morirse, ver su poesía publicada. Y vamos a intentar que sea así. Estamos trabajando desde hace un año, muy a trompicones, en una edición de su poesía reunida, de su poesía completa, en un solo volumen, que será muy grueso, que esperamos que se publique el año que viene, el primer semestre del año que viene. Tenemos que torear con un Ramón muy impaciente, muy cascarrabias, pero bueno, creemos que llegaremos a una buena solución. Estamos ya en camino y la verdad creo que si lo conseguimos, pues va a ser una gran noticia y un mazazo, y también para la poesía española una auténtica fiesta. Y nada más, yo también me sumo a la felicidad de esta homenaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, y buena suerte, y ojalá que llevéis a cabo la recopilación y la edición en condiciones de toda la maravillosa poesía de Ramón Buenaventura, que es la obra que yo más conozco, porque yo conocí a Ramón Buenaventura. La primera persona que me habló de él fue Jesús Munarriz, uno de los mejores editores de poesía de España,
por no decir el mejor, pero tampoco hay un ranking que hacer. Él publicó el primer libro de Ramón, que era Cantata Soleá, un libro absolutamente extraordinario, con el que comienza una obra verdaderamente fuera de lo común dentro del panorama de la poesía española. Pero bueno, hemos venido para escuchar a Ramón Buenaventura y ya por fin. Cuando ya creías que no ibas a hablar, ahora te toca. Ramón, bienvenido, muchas gracias y cuéntanos. Bueno, a quien le toca dar las gracias es a mí, evidentemente. Gracias a Rocío, gracias a Ignacio, gracias a ti. Antes de... ¿Esto está puesto o no? Sí. Bueno, hay que ponérselo así. Antes de entrar en el pequeño discurso que traigo preparado, porque ya la cabeza no me aconseja meterme en improvisaciones, quiero expresar mi agradecimiento a los responsables del Instituto Cervantes de Tánger por este homenaje tan extraño. Digo extraño porque rara vez se homenajea a nadie en ninguna parte. Más bien te hacen hijo predilecto, pero claro, eso en el Tánger actual no va a sucederme. La amabilidad del director de Cervantes, Juan Vicente Piquera, poeta que yo no conocía antes de ahora, porque los poetas vivos apenas nos conocemos entre nosotros, cuando no nos odiamos, que también ocurre con bastante frecuencia, pero que me ha sorprendido por un pequeño detalle cada vez más raro entre los susodichos poetas vivos españoles. Es un excelente poeta. O sea que muchas gracias, Juanvi. Me has dicho que tus amigos te llaman Juanvi y yo abuso en consecuencia. Muchas gracias. Y muchas gracias también a Maribel Méndez, que está en esa esquina, que ha soportado mis pejigueras previas al acto con una paciencia casi inverosímil. Y ahora vamos ya con el discursito. Creo que debo empezar con una confesión pintoresca. Ramón Buenaventura, la persona objeto de este homenaje, nunca estuvo en Tánger. Entre 1940 y 1958, entre los 0 y los 18 años, quien nació y vivió en Marruecos, en el Chenin de Sidi Amani, en el Had de la Garbía, en Alcazarquivir, sobre todo en Tánger, fue Monchito, el de la foto. Monchito se llamaba, atención a la retahíla, Ramón Buenaventura Guillermo Lauro Alberto Emanuel del Sagrado Corazón de Jesús y de la Santísima Virgen del Pilar. 8 nombres de pila y 2 apelliditos, Sánchez Paños. Ramón por su padre, Ramón Sánchez Díaz, Moncho, por eso me tocó Monchito, teniente de las fuerzas españolas que ocuparon Tánger en junio de 1940, mientras Monchito nacía. Ramón Sánchez Díaz era un mozo gallego a quien su tío materno, Fray Buenaventura Díaz de Vitoria, cuasi párroco de la cuasi parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, se trajo de Vigo a Tánger para rescatarlo de la pobreza familiar. Ramón Sánchez Díaz se culturizó, se tangerinizó a velocidad de inmigrante entusiasma, empezó Derecho en el curso 35-36, nada menos, hizo la guerra civil como alférez provisional en las filas de Franco y luego siguió carrera en el ejército. En 1940, cuando Monchito estaba a punto de nacer, lo destinaron al Tánger, que el gobierno franquista español decidió ocupar con la excusa de garantizar su neutralidad en la guerra mundial recién iniciada, aunque con evidente permiso de Gran Bretaña y Francia. Mi madre, Laura, nacida en Tánger en 1917, dio a luz en casa de su padre, Alberto España, en el número 41 de la calle Holanda de Tánger. He visto que la casa sigue en pie, aunque muy afeada por 2 añadidos frontales que ahora ocupan lo que para mí fue siempre una gran terraza emparrada.
En la sección de natalicios del diario España apareció la noticia de mi nacimiento con un error premonitorio. Laurita España había tenido un hijo llamado Manolito. El niño ya empezaba a cambiar de nombre. Alberto España, abuelo de Monchito, no sé, quizá algunos de ustedes lo recuerden, también presentaba un cambio de nombre. No se llamaba España, sino Paños, Alberto Paños Jiménez. Pero en Tánger nadie lo conocía sino por Alberto España. Periodista, librero en la zona del Zocochico y luego en la de la calle Fez, distribuidor de libros y revistas, presidente de la Asociación Internacional de la Prensa, autor de La pequeña historia de Tánger, un libro que todos los viejos tangerinos conocen o han querido conocer, agotado e inencontrable durante decenios, aunque ahora vuelve a estar disponible en Amazon, lo digo por si a alguien le interesa, editado por mi hermano Íñigo, ahí presente, y por mí. Monchito vivió en Tánger de modo perfectamente natural. Era su tierra. No su tierra de conquista, no su tierra de invasor, su tierra de nacimiento. Una tierra que, según decía todo el mundo, no se parecía a ninguna otra. Era mejor que ninguna otra. Por su clima, por su belleza, por su playa. La mejor del mundo, decíamos, como si conociéramos otras playas, para comparar. Por su gente, por lo rara que era. Mi padre decía siempre que Tánger era una sociedad de bombos mutuos. Aquí todo el mundo era extraordinariamente bueno. Si había un dentista, era el mejor dentista del mundo. Si había un arquitecto que a lo mejor ni siquiera tenía el título de arquitectura, era el mejor arquitecto del mundo. Era una cosa... Nos creíamos la maravilla de las maravillas. O sea, nunca ha habido una ciudad como Tánger en esa época, según contábamos nosotros. ¿No? Parecía una ciudad española, pero tenía incrustaciones de otros países, sobre todo de Marruecos, claro, pero también de Francia. Y era la única ciudad del mundo en la que cohabitaban las dos Españas sin demasiado conflicto. Monchito nació y vivió todos sus años de Tánger en el entramado oficial de la España de Franco, sobre todo porque el Instituto Politécnico Español, que ahora se llama Severo Ochoa, vaya usted a saber por qué, funcionaba como cualquier otro instituto de la península, con idénticos planes de enseñanza que incluían la formación del espíritu nacional y llevado por profesores no precisamente de izquierdas. El señor Cabanillas, el señor Segura, don Valentín García Yebra. Monchito fue redactor jefe de los 2 primeros números de la revista del instituto. Participó incluso en la elaboración de su cabecera, Caspa. Creo que aún se sigue publicando, no lo sé. Los hermanos de Monchito, Íñigo y Laura, en cambio, estudiaban en el Liceo francés. Las instituciones francesas fueron el refugio de los españoles de Tánger que no eran franquistas, pero también acogieron a muchos hijos de franquistas cuyos padres quisieron ampliarles los horizontes y hacerlos bilingües. En el Instituto Español, en cambio, solo hablaban bien francés los que antes habían pasado por el Lycée. No Monchito, por ejemplo. Monchito entendía bien el francés, como su madre, como su abuelo, pero no lo hablaba como su padre, que ya lo hablaba perfectamente, o su hermano y su hermana. Monchito conquistó el francés inverosímilmente ya en Madrid, leyendo, escuchando discos de Gilbert Bécaud y de Georges Brassens, compartiendo muchas horas con las chicas francesas de los cursos de extranjero de la Facultad de Filosofía y Letras. En Tánger, Francia nos protegió de España a todos. En francés pudimos ver las películas prohibidas, leer los libros prohibidos, los periódicos y revistas inaccesibles en la península. En francés conocimos las ideas que predominaban en todo el mundo occidental, menos en España. Monchito no fue muy político. Monchito en realidad solo conocía Tánger y Tánger le gustaba como era, como él creía que era. Monchito nunca pensó que su futuro no ocurriría en Tánger. Monchito no era demasiado español.
Monchito se consideraba tanjaoui, tangerino y poco más. Verse obligado a ser español en la España de finales de los años 50 fue un mazazo sentimental del que tardó años en recuperarse. Si es que llegó a recuperarse, según Rocío, no. Pero Monchito fue un insensato durante todos sus años en Marruecos. Monchito perteneció a la última generación de europeos nacidos en Marruecos que vivieron hasta el final de la adolescencia, más o menos en el convencimiento de haber nacido en su casa. Dicen que Tánger llegó a tener en los años 50 unos 200.000 habitantes, de los que algo más de la mitad eran marroquíes musulmanes, 20.000 eran judíos y entre 60.000 y 70.000 eran extranjeros, de los que unos 45.000, enorme mayoría, eran españoles. Monchito nunca pensó que los marroquíes tuvieran derecho a gobernarse sin protección de España o de Francia. Puede que no hubiese excluido la idea si alguien se la hubiera explicado, pero lo cierto es que su noción del futuro no incluía semejante posibilidad. Los moros, los marroquíes, irían haciéndose cada vez más europeos en su modo de vida, quitada la religión, y todo el mundo sería feliz. Lo de Monchito no era racismo en realidad. Los marroquíes no eran seres inferiores. Lo único que tenían que hacer para alcanzar la igualdad plena era renunciar a su cultura, rotundamente equivocada, y asimilarse a la nuestra. Bueno, quizá no del todo, quizá pudiéramos mantenernos en un contén llevadero, como nos ocurría con nuestros 3 compañeros de clase marroquíes, Abdelaziz Ben Abdeslam Ersisen, Mohamed Ben Chaib Temsamani y Idris Abarodi. Nos llevábamos muy bien en el instituto, sin el menor roce, pero fuera del instituto apenas nos veíamos. Una empanada mental, se diría ahora. Monchito hablaba bastante árabe con 6 o 7 años, pero luego lo olvidó. Muy pocos europeos se molestaron en aprender árabe. ¿Para qué? Eran ellos quienes tenían que aprender español o francés. Monchito nunca estuvo en el Dean's Bar, ni siquiera en el Hafa, el Hafita le llamaban sus padres, que al parecer sí lo frecuentaron en los años 30. Monchito no conocía bien la leyenda tangerina de contrabandistas y espías. A esos les pasaba lo que a las meigas en Galicia. Existir no existían, pero haberlos, habíalos. Quizá, quién sabía dónde. No formaban parte de nuestro Tánger cotidiano. Para nosotros, las verdaderas ciudades contrabandistas eran Algeciras y Gibraltar. La picadura que fumaba mi padre era de Gibraltar. También la lata de cigarrillos Craven que compraba de vez en cuando, y bombones. Contábamos, los amigos, que en cierta ocasión había salido de Gibraltar una partida de bombones cargados de laxantes y que todos los algecireños estuvieron una semana con diarrea. Tánger, insisto, era eso, una ciudad española con librerías francesas, con películas en francés, con tiendas donde había de todo lo que no llegaba a la península, con cosas de plexiglas, con penicilina para salvarme de una enfermedad de pecho que me vino a los 8 o 9 años, con revistas que en España no podía venderse, incluso Playboy a partir del 53, con algún que otro amigo francés, poquísimos, o con judíos pobres y judíos bien colocados, con chicas en bikini, francesas o extranjeras, no recuerdo que ninguna española llevara bikini, con una alcazaba allá en lo alto que raramente visitábamos, pero que imponía su personalidad desde lo alto a la ciudad. Una ciudad perfecta para ser tangerinos, exactamente lo que nunca llegamos a ser. Monchito en España fue poco a poco convirtiéndose en Ramón Buenaventura. Eso pone ya en su título de licenciado en Derecho, eso pondrá en sus tarjetas de visita, eso pondrá en su primer libro publicado muchos años más tarde. Y Ramón Buenaventura fue elaborando su imagen de Tánger, ajustándola a lo que debió haber sido y no fue en su momento.
Bueno, quiero aprovechar, yo creo que es el momento que Mercedes, y por alusiones, dado que él estudió aquí, Mercedes, la directora del instituto, que no sabemos por qué se llama Severo Ochoa. Eso me ofende personalmente. Le ofende personalmente ¿Qué a tiene que ver Ramón. Severo Ochoa con Tánger? Claro que también me ofende lo de Goytisolo, pero en fin. Aunque el chofer del instituto, Abdelatif, que es un tipo estupendo, el primer día que vine a Tánger, él hacía el guía y me decía, mira, que esto es el consulado, esto es el colegio Ramón y Cajal y este es el instituto Severa Anchoa. Entonces, para mí se ha quedado Severa Anchoa, con todo el perdón por el gran Severo Ochoa. Pero creo que han encontrado unos documentos que te pueden interesar. Mercedes, hazle entrega a Ramón de este documento. Bueno. Eso. Anda al expediente, madre de Dios, eso es secreto. El expediente escolar de Ramón Buenaventura. Tengo un suspenso. El examen de ingreso. El examen de ingreso. Examen de ingreso. Eso es mucho. Qué maravilla, ¿verdad? Vamos a enseñarlo. No tengo buena. No tengo buena nota. Suspenso. Mentira. Cuenta. Me suspendió el padre Patro. El expediente padre Patro, académico, que daba religión, me el suspendió examen de el ingreso, colegio. porque antes para entrar en el instituto a los Oye, 10 años tenías que hacer un examen de ingreso. Y por último, el expediente que llevaba para la universidad. Suspenso en religión. Sí, suspenso en religión, sí. Pero es que el padre Patro, que era el que daba religión, era enemigo personal de mi padre. Porque mi padre había estado en el convento con él. Mi padre nunca fue cura, pero como lo recogió su tío, que era el párroco del Sagrado Corazón, y lo quitó de la pobreza en Galicia y se lo trajo a Galicia, a Tánger. Entonces mi padre estuvo viviendo en el convento varios años y ahí coincidió con el padre Patro, que era un cura gordo que se dijo, oscilaban las carnes al andar. Y el tío me hizo en el examen final de religión, me dijo, a ver, santíguate. Entonces, y les dijo a mis compañeros, ¿lo veis? No sabe ni santiguarse, suspendido. Pero luego yo no tengo muy buenas notas, ¿no? ¿Y esto es mío? ¿Esto es seguro? Seguro, sí. El examen de ingreso. Pero bueno, pero esto no es mi letra. 18 de... no veo qué, del 54. 18 de junio del 54. O sea, no había cumplido los 14. Pero ¿cómo es posible? Yo he hecho este nivel. A ver, mira, va a decir... El examen de ¿qué? reválida. De reválida, es el examen de la reválida. De la reválida de cuarto. Sí, Del sí. bachillerato. Es verdad que yo hice la Pensaba que primera. era el examen de ingreso, sí. Yo hice la primera reválida Sí, de cuarto. que yo también hice no voy a decir aquí porque para pasar que soy muy antigua, pero yo soy de la última promoción de ese bachillerato de cuarto de reválida y después reválida de sexto. Sí. Y el preu, que esta foto tampoco lo tengo. Eso es para entrar a la universidad. En el 55, Para la universidad. No, esto es matrícula para el de examen de preu. Sí. No es para, porque esto es de Granada. Bueno, Anda, ahí está. Mercedes. Pero ahora, Mira que Sí. que firma. Esta firma está imitada de la de mi padre. En aquella época, pues, sí, Matrícula de honor en literatura en el año 55, ¿eh? ¿Tengo matrícula de honor? Matrícula de honor en literatura. Sí, porque la señorita Maruja en quinto me quiso suspender y el claustro no se lo permitió, porque yo era la estrella de la literatura, entonces no se lo permitió, pero me dio aprobado en literatura, cosa que tomé como una ofensa personal. Y fue una discusión que tuvimos, ella ponía por las nubes a Lope de Vega, me parece que era, pero no me acuerdo. ¿A quién? A Lope de Vega. A Lope de Vega. Y a mí me dio por decir que Lope de Vega era una porquería. Entonces tuvimos una pelea espantosa, pero espantosa, gritos en clase, y me quiso suspender. Pero entonces, al año siguiente, que ya le tocaba a don Juan María López Aguilar, él me dio la matrícula para consolarme de la aprobado. Pero vamos, yo nunca he tenido buenas notas porque nunca he estudiado. Jamás he estudiado. también le quiero dar, ya que estoy aquí, la insignia del Instituto del Severo Ochoa.
¿Cómo? La insignia. ¿Esto qué es? La insignia que tenemos en el Severo Ochoa ahora. La insignia del Severo Ochoa. La insignia del Severo Ochoa. Muy bien. Qué bien, muchas gracias. Que se la ponga, que se la ponga, que se la ponga. Sí, no, espérate. ¿Que la he roto? No. Que se la ponga. Pero es que a mí me tiemblan las manos, entonces Ahora Rocío... vuelve a decir lo que has dicho de Severo Ochoa. Rocío, condecóralo. que ¿por qué se llama Severo Ochoa? Pero bueno, Ahora vuelve a decir lo que has dicho de Severo Ochoa. es como Se sabrá fina. la biblioteca. O sea, un día pasó por aquí Goiti solo y ya Perdón está. que nos está respondiendo. ¿Por qué se llama Severo Ochoa el instituto? No, sí, seguramente hay quien lo sepa, pero bueno. Sí, ella. Oye, la Sí, cajita. porque Oye, esto es como una profesores- petición de mano en la Si no película. te ahí. acercas el micrófono a mira. la boca, profesor. Unos profesores Oye, de qué formación barbaridad. Oye, profesional, muchísimas gracias. Es un tesoro. unos profesores de formación profesional de la rama sanitaria expusieron en claustro que, como el colegio Ramón y Cajal tenía su nombre, que por qué el instituto no tenía su nombre y que le correspondería el Severo Ochoa. O sea, que fue una propuesta de se uno. fue aprobado en claustro y así fue Pero como- Severo Ochoa como podría haber sido otro nombre, López Ya. Vega. ¿Por qué no se le pusieron pretendió Sara por lo Montiel visto que que digo? O Sara viniera Montiel, Severo Ochoa. Sara Montiel. Claro. No lo sé. ¿Le podrían haber puesto Instituto Sara Montiel? Gracias. Oye, que... Bueno, Solo una cosa, que yo no sabía que había participado en la redacción de la revista Casba, que la revista Casba ahora tiene formato digital, pero como este curso pasado fue el 75 aniversario, nos dejaron hacer una edición en papel, entonces yo le daría de muy buena gana un ejemplar también. Sí, a ver pues si vale, a ver si tengo pásaselo. ocasión antes de que se vaya y si quiere visitar el instituto. El que verdaderamente tuvo la idea de sacar la revista y controló completamente los primeros números fue Segura, el profesor Segura, Manuel Segura, que me puso a mí de jefe de redacción. Entonces yo firmaba el duendecillo del instituto, no se puede ser más cursi. Pero también publiqué 3 o 4 o 5 o 10 cuentos, hay bastantes cuentos míos ahí, inéditos en otros medios, pero bendita sea la inedición, ¿no? O sea, no hay ninguno bueno, ni nada que apunte talento. muy bien. Muchísimas gracias, Mercedes. Después al final creo que Fina le va a dar también un regalo al hermano que creo que fue secretario del instituto Sí, un año. sí, Entonces, a Íñigo. al final de todo, Íñigo pues, fue digo, secretario, sí. Muy bien, muchas gracias. Luego, El problema que yo tengo que no entrego nada. O sea, no He dicho que también para hacer Bueno. un regalo a tu hermano. luego, mi hermano. Sí, ¿no? mejor. Mi hermano, Gracias. bueno, A mi muchísimas hermano gracias. unos zapatos, porque se le han roto. Ya tengo. Mañana te regalamos unos zapatos, dinos el número. Bueno, no sé si podemos abrir el coloquio por si alguien de vosotros quiere preguntarle algo a Ramón sobre su vida, sobre su obra. Queda abierto el coloquio. Si no, O sea, para que yo con mi sordera me entere de lo que dice ese señor que No, está a 20 metros. Se le pondrá un micrófono. Es Alita Giti. Alita Giti. Ali. Hola. Pues la verdad que no me atrevería a hablar de la obra porque solo he leído Newty y me ha dejado, bueno, es Eso- una eso lectura drogadura. que, es que se supone que va a haber un antes y después de Newty, claro. Y me encantó sobre todo, lo que me atrapó es el Ramón Buenaventura, el inventor, retomando la palabra de Cela, no el inventor de palabras. Y hablando de inventor, sale una palabra en el María Moliner que es mujálata. Mujálata, que significa así, según viene en el María Moliner, asociación agrícola en la que participaban judíos, cristianos y musulmanes. Hubo una época en la que la mujalata puede ser así en árabe, como jalata y jalata, una especie de
mezcolanza que puede llegar hasta el terreno de promiscuidad en un terreno determinado. La pregunta es, los personajes que aparecen en Newti, los moros... ¿Los qué que aparecen en Newti? Los personajes. Digo, los moros que aparecen en Newti. El rifeño es el rudo que le enseñó al narrador, ¿no? Al Arabi, le enseñó la caña esa para recoger higos. Sí. Sí, Hamed, sí. Sí, el rifeño. Sí, Hamed. Y aparecen sombras. Un mirón cuando bajaban Margaret, Rafael y Sahar a la playa, hubo un marroquí ahí que apareció así como una sombra, un mirón, digamos, ¿no? O sea, hay pocas luces sobre la vida del otro lado, se supone que es también de Tansha al-Qadima. Y gracias. Bueno, tengo mucho que preguntar, pero luego basta por... muchas gracias. Gracias. Se está planteando un problema que yo me temía, y es que no he entendido prácticamente ni siquiera el 10% de lo que has dicho, lo siento. Soy sordo. Y entonces... perdón, es que él está sordo. Entonces, lo siento. ¿No? En la novela los personajes que aparecen en marroquí son muy laterales, que prácticamente eso no lo has reflejado. Lo que quieres saber a qué responde, claro, estás escribiendo los personajes marroquíes son laterales porque no desempeñan un papel importante en la vida de los personajes protagonistas de la novela, lo cual es realismo puro, porque bueno, hay otra novela donde Rifi sí que tiene un papel más importante, pero realmente la vida que nosotros llevábamos aquí tenía muy poca relación con los marroquíes. Es así, no estoy orgulloso de ello, ni muchísimo menos, pero es así. Yo suelo decir, hoy no lo he dicho, pero suelo decir que una de las cosas que a mí me sorprendió al cabo de los años es cuando me di cuenta de que a mis 60, 70 años yo jamás había hablado con una chica marroquí, jamás. O sea, es que no teníamos verdaderamente relación. Pero con chicos sí. Pero voy a entrar en un tema en el que no quería entrar, que es un tema que me molesta bastante, es el famoso tema de la convivencia en Tánger, en la cual no creo. Es decir, aquí no hubo convivencia jamás. Aquí lo que hubo fue una sociedad organizada por las potencias, o sea, y por Francia, por España, por todos ellos, a la que estaban sometidos los marroquíes. ¿Que no nos matábamos entre nosotros? Bueno, no, claro, no nos matábamos, pero tampoco convivíamos. Eran rarísimos los casos de parejas mixtas. Era rarísimo que los españoles diéramos vueltas por el bulevar. No sé si ustedes saben que en esa época la moda era recorrer el bulevar de arriba abajo, como en los pueblos españoles, ¿no? Jamás hemos salido a hacer nada con nuestros compañeros marroquíes. Una vez estuvimos en casa del Sisen, porque nos invitó él, pero eso es todo. O sea, no teníamos relación. Y luego he preguntado a españoles que han estado, a gente de mi edad que ha estado un poco más de tiempo en Tánger, y me han dicho lo mismo. Seguía sin haber ninguna relación. Cuando llegaron los ocupas anglosajones y empezaron a falsificar por completo la imagen de Tánger, pero vendiéndola maravillosamente, se creó una invención también de participación de ellos, que según confesión del propio Baudusen, que se la he oído yo, nunca tuvo nada que ver con Marruecos, es que no sabía nada de Marruecos. Entonces, nosotros incurrimos en tremendos desprecios. El desprecio principal es no habernos molestado en aprender árabe, lo cual es imperdonable, oiga, es que es absolutamente imperdonable. Pero no lo aprendimos. Estábamos absolutamente convencidos de que eran los marroquíes quienes tenían que aprender
o español o francés, a elegir, ¿no? Porque como había dos protectorados, pues... Pero era así. ¿Con quién se convivía? Se convivía un poco más, digo, los europeos, convivíamos un poco más con los hebreos ricos, ¿no? Con los hebreos ricos. Y también con los marroquíes ricos, pero no tanto. Los hebreos sí que estaban... Tú podías ver a un periodista español sentado con Cohen en el Claridge. Lo estoy recordando en este momento. Pero desde luego no a un periodista marroquí, suponiendo que hubiera algún periodista marroquí, que no lo sé en ese momento. O sea, era así que lo vamos a hacer, ¿no? O sea, entonces, naturalmente, yo no puedo meter en una novela personajes absolutamente falsificados, porque es que no puedo decir, oh, qué amigo era yo y qué bien me llevaba o qué mal me llevaba con fulanito o menganita. No es cierto, es que nunca conviví con marroquíes. ¿Es de lamentar? Pues sí, es muy de lamentar. Bueno, se ha creado un silencio. No solo por mi parte, sino por parte de toda mi generación y de la anterior. Vivimos aquí pensando que emprendíamos un imperio hacia Dios, por supuesto, y que ya no volvería a cambiar nada. Lo siento. Solo puedo pedir perdón por eso. Una pregunta más simpática, por favor. Acabas de destruir un mito. En el silencio que se ha creado en el público se oía al fondo el fragor de un mito amable que era el de la convivencia, la tolerancia, el intercambio de vivencias entre las comunidades, las religiones en Tánger, y de pronto Ramón Buenaventura, ex Monchito. No, ex no, porque por aquí hay un montón de gente que me sigue llamando Monchito. Hola, buenas noches. Yo te puedo decir, Ramón, que después eso cambió. ¿Cómo? Que después eso cambió, lo que ha dicho. Porque yo, que he nacido aquí y he vivido aquí, yo sí tengo muchos amigos marroquíes. Bueno, pero claro, después no tenía más remedio que cambiar, nos ha fastidiado. No creo. O sea que sí, después sí que ha habido convivencia. Y quizá antes, ¿no? ¿O no? No, nunca. Claro. Y ella habla árabe, claro. Sí, mi padre sí que hablaba árabe perfectamente. Vamos, su amigo Sidi Ali le decía que hablaba el peor árabe de los mercados. Pero la verdad es que mi padre, cuando hablaba o sea, me acuerdo un día en Granada, en la Alhambra, que se empezó a hablar con un grupo de marroquíes que había allí, y los marroquíes empezaron a llamar Carrán a Carlos V por haber destruido media Alhambra, sí. Y se creían que mi padre era árabe, ¿no? era marroquí, vamos. Pero mi padre hablaba, estudió muchísimo, yo lo recuerdo, días y días de madrugada estudiando árabe, aprendió a escribir árabe. Luego, en una temporada que mi padre fue espía, estaba en el Alto Estado Mayor y no sé, quisieron que espiara las actividades de Egipto en España. Entonces mi padre me lió a mí para que fuera con él al Instituto de Estudios Egipcios a aprender árabe. Y nos metimos en un curso de árabe. Y allí, claro, empezaron a ponernos cosas en árabe literal, del hatikatun shamilatun, me acuerdo de la frase, que claro, nos defendíamos muy mal, pero todavía siguió estudiando en Madrid. Y hablaba también en francés muy bien, y inglés menos de lo que él creía, pero también hablaba. Buenas tardes. Muchas gracias por ese evento. Y lo que quiero comentar, que la pregunta es, ¿cómo una señora o un señor que nace en un país y pasa un cierto tiempo y no tiene ningún vínculo con la sociedad, con la gente que vive ahí,
ni con los vecinos, ni con los amigos, ni con nada. Ese puede ser un caso solo de una familia, unos familiares que tienen esa separación con la ciudad, con la sociedad donde viven, o eso fue en general, que todos los europeos no les gustaban el ambiente y la sociedad y la gente, los ciudadanos de este país. Porque yo no pertenezco a tu edad y me contaba mi abuela, que ya no existe, que es de Larache, que convivía muy bien con los vecinos españoles y no tenía ningún problema. No sé si... No, es que no, lo siento, pero tampoco he entendido nada, o sea... No, que él cuenta que su madre o su abuela, ¿no?, hablaba de que en Larache sí que se convivía y que tenía relación con españoles y que había convivencia, que es lo que yo también he escuchado en muchas otras ocasiones. Vamos a ver, hay una cosa que he omitido antes que debería haber dicho, es que sí que existía convivencia, bastante convivencia, no solo con los marroquíes, sino con los hebreos más pobres en las zonas más pobres. Eso sí, entre la gente más pobre, digamos, había mucha más convivencia. Y luego Larache era una ciudad más fuertemente española que Tánger, ¿no? Larache estaba totalmente bajo el protectorado, bajo el régimen del protectorado español. Y he visto últimamente algo que yo siempre ignoré, porque francamente, con el desprecio que teníamos todos los tangerinos por todo lo que no fuera tangerino, nunca le presté mucha atención a Larache, ¿qué quieres que te diga? Y eso que viví bastantes años cerca, en Alcázarquivir, pero no me interesó nunca Larache, lo confieso también. Pero sí, había más quizá hubiera más convivencia en Larache. En Alcázarquivir, desde luego, no. Sin duda ninguna, no. Pero ya digo, en los niveles más bajos de economía sí que había bastante convivencia, creo. En la zona de la calle de Sevilla, en las zonas pobres de Tánger. Mi abuela Emma y Josefina Parral visitaban la calle de Sevilla todos los años en un Rolls Royce a dar limosna y a hacer circular un santo que tenían en una hornacina y que lo dejaban en las casas y lo recogían al cabo de un tiempo y lo pasaban a otra casa. Y yo he ido a alguna de esas misiones, no sé cómo calificarlas, pero tampoco he conocido esas zonas de Tánger, no las he conocido tampoco bien. Como he dicho, quizás no pusiera suficiente énfasis en ello, Monchito fue totalmente insensato en su tiempo que tuvo en Tánger. No voy a defender nada de lo que hizo. Lo pasó bien, bueno, claro, pero eso no tiene ningún mérito, porque pasarlo bien en la niñez y adolescencia, pues es lo normal dentro de las familias que no tienen necesidades graves que les impiden la vida, ¿no? A mí, con tu permiso, Ramón, y con el vuestro, me gustaría leer un poema de Ramón Buenaventura de agosto de 1958, que es justo el momento en que su familia y él se marchan hacia Madrid. Ellos llegan a Madrid en agosto del 58 con 18 años recién cumplidos. Hoy habría sido mayor de edad, entonces eras todavía menor. Y el poema se llama precisamente Adiós, y dice así: andrajoso de nubes, el cielo mira al suelo. Viejo Cronos con su reloj de lágrimas, me marcho. Ninguno de estos versos me ha servido de nada. He intentado quedarme con Aisha Kandisha. He intentado perderme por el sendero rojo entre chumberas. He intentado arbolarme en eucaliptos. He intentado esconderme en una de mis tumbas. Es inútil. Me marcho. Viejo cielo andrajoso. Y tiene una nota que es tan poética como el poema, pero no os la voy a leer porque es muy larga, pero es maravillosa. Quitándome las notas. Hombre, si quieres la leo. Es que estos los de la edición completa
Están empeñados en ponerme las notas en otro sitio, sin aceptar la realidad. Es mentira, es mentira, es mentira. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Hombre, la verdad es que tiene razón Ramón, porque una de las maravillas de su obra está en las notas a pie de página, que son forman parte. Maravillas no sé, pero indispensables sí. No, forman parte sin duda del texto, o sea, hay que estar constantemente leyendo. Hombre, yo sí que la leo, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que se hace. ¿Yo? Ah, ¿qué bueno, eres tú? Bueno, perdón, pero leo la nota, ¿vale? Ahí tiene una nota a pie de página y la nota dice ya. El 8 de agosto de 1958 llegamos a Madrid, tras un breve recorrido desde Algeciras por Almería y zonas de La Mancha. Yo conocí a Aisha Khandisha. Era una mujer bellísima, con los ojos como universos oscuros, con el pelo derramado en negro, con zaragüelles de seda cremosa, vaporosos y patas de cabra. Vivía junto al arroyo en el Had de la Garbía, en la zona donde se ayuntaban las fuerzas vivas cuando tocaba circuncisión. 2 o 3 veces me escapé de casa por la noche. Me aposté detrás de unos palmitos y estuve esperando que apareciese. Apareció. Afortunadamente nunca me quiso ver. Me habría secuestrado como siempre hacía con los jóvenes varones que se cruzaban en su camino, y ahora estaría yo en alguno de sus palacios de agua, atendiendo sus caprichos de ninfa. Hay peores destinos, ya lo sé. El sendero rojo entre chumberas llevaba a la ciudad romana de Ad Mercury, que se cocía al sol, olvidada a poca distancia de casa en el Had, y era mía. Una noche me perdí en el alcantarillado y me salvó la luna generosa, llena. Mi padre y yo recogimos monedas que él guardaba en un frasco de cristal en su despacho de la Intervención. Acabó entregándoselas a alguno de sus superiores y vaya usted a saber dónde irían a parar. No sabía yo en aquel momento que los eucaliptos son australianos y que para más INRI los hay en excesiva abundancia por toda España. Y tumbas es lo único que en Tánger nos queda. No muchas. En Bubana, la de mi abuela Laura y la del padre Buenaventura. En cuanto a Ad Mercury Copio de France Diplomatie, el sitio de Shardid se ubica a unos 40 kilómetros al suroeste de Tánger y a 13 kilómetros al nordeste de la pequeña ciudad de Asila. Los viajeros de comienzos del siglo XIX señalaron las ruinas que durante largo tiempo han sido identificadas como las de la estación Ad Mercury, conocida por el itinerario de Antonino. Y bueno, repito, todo aquello era mío. Ahora comprendéis, sí, ¿no? Llego a saber... No me acordaba de que la nota era tan larga, perdona, realmente no debería haber la nota era larga. Sí. Lo que sí quiero recordar es la frase que Ignacio siempre está repitiendo, además, esta de toda mi vida es mentira y además no la recuerdo. En este caso, lo de Aisha Khandisha es mentira, naturalmente. O sea, como diablos voy a estar con 6 años apostándome en un arroyo al lado del Had del Garbía a ver llegar a Aisha Khandisha. Pero lo que no es mentira es lo otro, lo de la ciudad romana, Ad Mercury, que es uno de los misterios de mi vida, porque no me puedo explicar cómo en unas ruinas romanas que estaban a pocos kilómetros del Had, seguía habiendo monedas en el suelo. O sea, una ciudad que probablemente quedó deshabitada en el siglo IV o en el siglo V. Y había monedas. No me lo he inventado, porque es que mi padre tenía un bote, en su despacho tenía un bote lleno de monedas que él y yo íbamos recogiendo. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es que nadie recorría esas... Eran ruinas muy abandonadas, muy solitarias, nadie iba por allí. Quizá, que eran ruinas muy nada visitadas, muy abandonadas, muy solitarias. Tenía que ser, claro, porque si no alguien habría recogido las monedas. Claro, o sea, eso digo. A lo mejor era como la Fontana de Trevi. La gente... Eran unas ruinas bastante importantes, ¿no? O sea, y sí, me perdí una vez por ellas y bueno, cosas. Bueno, yo leería más poemas, pero no voy a leer más. Sí que os recomiendo que leáis la obra poética y bueno, y la narrativa también de Ramón Buenaventura. Y que tú nos leas un poema de despedida. ¿Perdona? Que tú nos leas un poema de despedida, con tu propia voz. ¿De qué libro?
Del que quieras. Es que no tengo Tú ya sabes en cuál pienso, pero si no, el que quieras. Pero no sé. Aquí está tal vez. Que tienes ahí eso. Yo quería que leyera un poema que no quiere leer, que es magnífico, pero él dice que no lo es. Es uno de sus últimos poemas que se llama además Tánger Paraíso. Yo lo traigo aquí vale, y le he amenazado no, todo el no, rato no, que lo voy a hablar. No, pues, sabes que Ignacio hemos tenido la misma idea y se negó en rotundo. Bueno, pero es que no hay que hacerle caso. Pero es el que Y yo tampoco también también se negó para este homenaje. Vamos a ver. Sí, es exactamente el No mismo. se va a grabar. No se va a grabar. Rocío e Ignacio mienten descaradamente, diciendo que esto es un buen poema. Es un poema horroroso. Lo escribí. Pero podemos dejar que también que los presentes juzguen. He tratado de enmendar algunas cosas. Bueno, pero entonces hacemos un trato, lo leemos, todos decimos, es verdad, es un poema horroroso y no pasa nada. Pero... Yo lo he traído fotocopiado para todos los presentes. La versión que tú tienes no vale. Si no lo leo, lo distribuyo. Como me olía el asunto, me he traído la versión. Una versión revisada. Pero ojo, porque va a haber quien se duerma. Incluso, Versión provisional. Queda porque... claro que es versión provisional no autorizada. No, pero es que, vamos a ver, es que esto es demasiado largo, además, para leerlo. Bueno, lo que quieras. Madre de Dios, esto es enorme. Y pues, con esto acabamos, ¿eh? No, sí, ¿cómo acabamos? Acabamos con el público. Son muchísimas. Sí. No, esto es demasiado largo, hombre. Hombre, que las líneas son muy cortas. Que se leen enseguida. Y este fragmento. Es precioso. Bueno, esta cosa la escribí por culpa, en gran parte, de Rocío. Bueno, me alegro. Razón de más. Gracias por esa culpa. Porque es tal la insistencia en mi tangerinidad que he acabado por aceptar que algo habrá, digo yo, ¿no? Pero en realidad no. Bueno, voy a leerlo. Se llama Tánger Paraíso, Tánger al Janal, Tánger Paraíso, digo Tánger Paradis, poema poslapsario. Toma ya. Nadie sabe lo que significa poslapsario en esto. El paraíso tenía puertas. La última estación del ferrocarril Tánger-Fez, antes de entrar en la zona internacional de Tánger, era Vivanum, las puertas. Dicen que añoro lloronamente el paraíso en que nací. Viví la infancia, conseguí superar la adolescencia. Bajo el poder de dómines, torvos, españolísimos, empeñadísimos en aplicarme despiadadamente sus hierros de marcar, según la tradición verdaderísima de la una, la grande, la libre. Protegido, no obstante, por antídotos extranjeros potentísimos, también presentes en aquel paraíso, películas y libros y ejemplos de vida distinta, contra canciones patrióticas y catecismos, formación del espíritu nacional, la religión del Padre Patro, carne temblona bajo el hábito. Antes he hablado del Padre Patro. Ciudad internacional de Tánger, paraíso selectivo que dejó de existir hace ya tantos años, tantísimos, que nadie lo recuerda como fue. Y muchísimos mienten recordar o ansían recordar como no fue, para gusto de su anemoia. El paraíso que ya no existe y decidí olvidar con dolor de raíces arrancadas. Es verdad verdadera, verdaderísima, sin embargo, que allí nací, en uno de los 4 o 5 asentamientos europeos con privilegio de aquel Edén poliglota y multicultural y triplemente religioso, del que solo quedaban excluidos los moros pobres y los judíos pobres y los cristianos pobres, en el número 41 de su calle de Holanda, en una habitación con ventana al jardín, de la palmera decaída y el limonero enmarañado y el granado hirsuto y el ricino rebosando el tejado. Existió el paraíso, sí, enfrente del mar, conditio sine qua non de toda épica, el mar,
con vistas al contraparaíso llamado España, que exhibía sus costas imperiales al acecho en sustitución de todos los horizontes deseables. Lo viví. Me expulsaron. Las nuevas autoridades me expulsaron de mi paraíso cuando ya no era paraíso de nadie, cuando lo habían reconvertido en una mancebía de sexo fácilmente disponible para invasores más o menos rubios, más o menos pálidos, más o menos dotados de talentos oportunos. Sembrados, sin embargo, sus solares baldíos de minas de memoria por doquier, contra mí, contra nosotros, quienes fuéramos, por si pensábamos regresar. Nací en una ciudad que ya no existe, en un país que entonces no existía. Escribí mucha vida después. Bueno, lo dejo ya, ¿no? Sí, no. Vamos a dejar, ahora está en lo mejor. Pero Marruecos existió. Nunca antes de aquella liquidación de 1956 se me había pasado por la cabeza volver a mi casa, porque estaba en mi casa, precisamente allí donde había nacido, en Tanja Baladi, en aquel paraíso, porque aquel paraíso era mi casa. No me quedó remedio. Honesté la mentira de mi pasaporte. Era español de origen, sin escapatoria, y me achanté a vivir en una patria descabalada. Ahora viene una cita de Juvenal para elevar el nivel. Horrida vitanda est Hispania. Horrida vitanda est Hispania. Juvenal, Sátiras, libro 3, sátira 8. Una patria descabalada que tardó muchos años, 20 y tantos contando desde mi desembarco en 1958, en volverse normal como nunca antes había sido normal, sin el menor conato de paraíso, pero normal, no sometida ya a un retaco tirano de arengas atipladas, elegido por el Dios de los cristianos, el más falso y malvado y exitoso de todos los dioses, para acabar con los herejes rojos en un país donde inverosímilmente, intolerablemente, seguía habiendo herejes derrotadísimos, pero rojísimos, que exterminar. Esa rehabilitación de España quiso ocurrir, sin ocurrir del todo, nel mezzo del camí della mia vita, cuando llevaba más de un par de lustros fuera del paraíso, cuando llevaba más de un par de lustros salpicada de rojo mi camisa que pudo ser azul paraíso. Pero me siguen achacando que añoro el paraíso en novelas y versos pequeño patrióticos. Será quizá que no tengo ninguna otra intensidad que pasarles a ustedes, tan enormemente necesitados de intensidades. En realidad, ¿qué importa el paraíso en que viví niñez y adolescencia? El paraíso del que fui expulsado, no por Yahvé, ni por sus ángeles gladiadores, sino por el otro, por Alá, el Dios rotundo y terminante, el Dios sin perdón ni sonrisa. Lo cierto e innegable es que a mí, a los que seamos yo, se nos volvieron leña las raíces del Tánger hogar de la niñez y adolescencia. No nos hicimos en el paraíso mi yo. Los paraísos no son compatibles con los seres humanos tornadizos y mejorables. En los paraísos solo crecen los niños y las niñas rosa de pitiminí, las ideas tarareables, las hambres satisfechas de chucherías, de tajarishas, los amores chiquitos, modositos, las esperanzas sencillitas de catecismos cursis, nada más cursi que la inmortalidad del alma, las bellezas disfrazadas de verdades, porque hay una sola verdad que pueda crecer en los arriates del paraíso. Todo paraíso es inmutable y el cambio lo destruye. Son fantasías los paraísos, esquemáticas. La vida real no cabe en sistemas amurallados. La realidad no solo fluye, también se expande o se estrecha por la ley de la entropía universal. Nadie en su sano juicio desea regresar al paraíso. Soy inocente de toda nostalgia, sabedlo. Criminalmente inocentísimo, condenado a inocencia perpetua, sin paraíso, entre los hombres desconcertados de una tierra que no logro amar completamente, porque nadie logra amar completamente. Que nadie logra amar concretamente, que nadie acepta como es. España fue el antídoto del paraíso. España es el antídoto de cualquier paraíso, pero Tánger me hizo extranjero para siempre de todas las patrias. Yo solo soy de allí, del paraíso,
que no existe, que quizá no existiera nunca. Sobrevivo extranjero en el país culpable, sé tú. Es todo, todísimo, todísimo, todísimo. No, como siempre todo es mentira. Ramón, muchísimas gracias por habernos leído este poema que según tú es mejorable y yo creo que es magnífico y de una gran intensidad. Ha sido una primicia, menos mal que lo hemos grabado y aquí queda, aunque no quiera editarlo. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias a todos vosotros. Si nadie quiere añadir nada, hay aquí unos canapés y unos vinos que nos están esperando para celebrar con Ramón su llegada. Muchísimas gracias, Ramón, por tu presencia, por tu obra. Y muchas gracias a todos. Gracias, Rocío, gracias, Ignacio. Y podemos seguir conversando, pero tomando algo. ¿De acuerdo? Un segundo nada más, por favor. Quiero agradecer a la considerable cantidad de gente de mi familia que ha venido desde distintos destinos del mundo a estar aquí hoy y que francamente no tengo más remedio. Gracias, familia. ¿Veis cómo el poema es buenísimo?